amigos? Bienvenidos al episodio del día de hoy de Archivos Ocultos JW. Espero que se encuentren muy bien. Pensé que era el broadcasting. Ok, miren, el día de hoy vamos a abordar un tema que tiene que ver con una estrategia que utilizan las sectas para controlar a sus miembros. Esta estrategia que también está utilizando cada vez más la JW, la Watchtower, que es la infantilización. ¿Has Oh. oído hablar de la infantilización? Sí la había escuchado, más en un tono coloquial, ¿no? De cuando nos hablamos como bebés, de hola bebé, ¿cómo estás? ¿No? Así como infantilizar una relación. Pero desde hace muy poco tiempo he estado teniendo más curiosidad por cómo se utiliza esto en la religión. Fíjate que encontré una definición de la infantilización en un artículo periodístico. El artículo tiene el título Infantilización y brutalización, herramientas de sometimiento, que escribió un periodista, Gonzalo Grimaldi. Define así la infantilización. Consiste en tratar a los demás, bien sea en el fondo semántico, es decir, en el trasfondo de significado de lo que se dice, o bien sea en las formas utilizadas, o sea, cómo se dice, como si fueran niños. Y es el lado blando e invisible del autoritarismo. De la JW conocemos muy bien el lado duro, brutal del autoritarismo. Los comités judiciales, la expulsión, bueno, el sacarlos, ¿no? Ahora cambió el término. Claro, como si fuera un gran cambio, ¿verdad? Claro, ya no es expulsión, ya es sacar. Ándale, ya con Ándale, eso cambió. También conocemos la prohibición de la sangre, por ¿no? supuesto. Que es lo peor para mí. Bueno, Pero, pero del otro lado de esa brutalidad está la infantilización. Y es esa estrategia para mantenerlos controlados. sí. ¿Hay evidencia de que los testigos tienen esta forma de tratar a sus adeptos? Sí, precisamente estaba yo preguntándome el otro día, y tiene mucha relación con esto, ¿qué pasó con la edición de estudio simplificada que los testigos de Jehová sacaron? Bueno, la Watchtower aprobó el cuerpo gobernante. Si tú recuerdas, fue por el año más o menos 2011, donde aparte de la revista La Atalaya, ellos sacaron otra versión de estudio y según la información, como ellos lo estaban manejando, estaban diciendo o estaban dando a entender, porque ya ves que ellos hablan entre líneas, que esa revista estaba diseñada para niños pequeños. También se promocionaba para personas que estuvieran en un lugar donde se hablaba otro idioma, no lo conocieran bien y entonces tuvieran que escuchar palabras más sencillas. Pero digamos que el público al que esta revista estaba dirigido era hacia los niños. Hubo de hecho videos que ustedes pueden buscar en JW, donde ellos promocionaban esta revista. Por ejemplo, hubo uno donde se ponía el caso de una familia de Dinamarca con dos niños y uno de ellos tenía 5 años. Y entonces decía cosas como, a mí la revista de lenguaje de estudio me ayudó mucho a poder comentar mejor, a poder predicar. Entonces tú te dabas cuenta hacia dónde estaba dirigida esa publicación. ¿Por qué es importante conocer esto? Bueno, la idea era que existiera la atalaya de estudio normal para las personas normales, vamos a decir, la que siempre estuvimos acostumbrados a estudiar, pero al mismo tiempo esta revista contenía los mismos artículos, la misma información, pero con un lenguaje distinto. Tenía recuadritos como de que destacaban las ideas principales, tenía un formato diferente y ese entonces era como para personas con una menor capacidad. Bueno, espero no haberme enredado, ¿verdad? Pero el punto a lo que voy es que en enero del 2019 ellos, la revista que ellos estaban utilizando para niños, Niños de 5 años, ¿no? niños de 5 años, Que apenas están leyendo. esa revista empezaron a utilizarla para todo el público, para todos los testigos de Jehová. Y eso es algo que muchos no nos dimos cuenta porque simplemente a nuestros ojos desapareció. No recuerdo yo, o no sé si tú recuerdas un anuncio donde dijeran, oigan, la edición de estudio simplificada la vamos a quitar. No, Yo no lo recuerdo, también me lo había preguntado. Si alguien dentro de la audiencia sabe que lo anunciaron, bueno, que nos lo diga. Pero yo también tengo la impresión de que simplemente desapareció.
Claro. Y bueno, entonces, para poder explicar esto, vamos a presentar la evidencia. Evidencia número 1. Tengo aquí un número de la revista La Atalaya edición de estudio del 2011 de diciembre. Y el tema es sobre el Espíritu Santo. Algo así como ¿por qué dejarnos guiar por el Espíritu Santo, verdad? Entonces, si tú ves, bueno, la edición simplificada de esta revista no está en español, la encuentran en inglés. Pero tú puedes ver ahorita el formato que está aquí. Era el título centrado, el texto en el que estaba basado, tiene incluso una fuente diferente y cómo estaban los párrafos, ¿verdad? Los renglones cortitos. Entonces, eso obligaba, pues obviamente, al testigo a estarla estudiando. Yo recuerdo que esos estudios de Atalaya eran pues más cargaditos, ¿no? De información, más cargaditos de texto, e incluso algunas veces tenías que irte a otras referencias o buscar una información adicional para poder entender de lo que hablaba. Observa entonces del mismo artículo de la Atalaya la versión o el estudio simplificado del lenguaje sencillo. El tema tiene letras mucho más grandes, márgenes mucho más grandes, utiliza colores diferentes, mientras que en la Atalaya normal las letras todas eran negras. Empieza a jugar un poquito más con los subtemas, tiene recuadros. También tiene, por ejemplo, aquí observamos un recuadro con las ideas principales del estudio, que era algo que la otra versión no estaba teniendo. Pero ahora observa el cambio que hubo en el año 2019 en la Atalaya de estudio general para todos. Primero, la portada. Claro, ahí se ve una portada como si fuera de los libros infantiles de la organización. Claro, una portada como de una historia, de un cuento hecho para niños. Y ahora observa el diseño de los artículos. El mismo diseño que tenía la revista de lenguaje sencillo en esta revista. Observas los márgenes amplios, observas los subtítulos con otro color, se destacan las ideas principales, está mucho más simplificado. Entonces, nos hemos dado cuenta, varios los activistas, que la Atalaya, que era del lenguaje sencillo para niños, es la que actualmente el testigo de Jehová común está estudiando. ¿Qué te parece? Pues no se me hace raro porque incluso he notado que estos estudios, incluso los más recientes, están tan sencillos que para decir una sola idea abarcan 3 o 4 párrafos. Sí. Y le dan vueltas a la misma idea. Como que el estudio realmente pudiera en 15 minutos transmitirse la información. Y de hecho, si tú notas, aunque la doctrina estaba mal, siempre ha estado mal, de alguna forma sentías que estabas estudiando un poquito más. De hecho, comúnmente se decía que el estudio de la Atalaya era el plato fuerte. Pero si hoy tú lo analizas, qué es el tipo de artículos que hoy se estudian, te das cuenta que ya no son un plato fuerte, parece una reunión más de servicio. Sí, y es la repetición de lo mismo de siempre. Estamos en los últimos días, obedezcan al cuerpo gobernante y manden a sus hijos a construir salones de reino. Sí, o supera la depresión que yo mismo te causé. Aunque estés aquí en la organización y estés sufriendo, Dios te ama y te va a ayudar a sobreponerte, pero sigue aquí donde estás sufriendo. Claro, esa es la esencia de los artículos. Pero nota cómo, pues prácticamente están tomándole el pelo a los testigos de Jehová, que creen que están recibiendo un alimento espiritual muy completo, de mucha calidad, y no se han dado cuenta de que están recibiendo artículos diseñados para niños. Entonces también podemos ver una reducción en las capacidades intelectuales del actual testigo de Jehová. Es ese menos pensar, ese menos reflexionar en lo que está haciendo, y más tener una venda en los ojos que te dice qué hacer, tal cual un niño que no va a pensar tanto en un inicio por qué le estás mandando las cosas. Simplemente le dices, haz esto, y lo tiene que hacer sí o sí. Y si necesita algún ejemplo, le vas a poner cualquier ejemplo tonto que pueda él entender, sencillito, para poder decir, no, sí tienes razón, te voy a obedecer, papá, te voy a obedecer, mamá. Claro, y es que en otros campos, en campos teológicos, filosóficos, en estudios científicos, en artículos científicos,
Existen estudios realmente complejos y profundos, y que quien está interesado en cualquiera de estos temas, pues los aborda, puede estudiarlos. ¿Por qué es que estudian cosas que son tan infantiles en su formato, en la forma en que se presentan y en la forma en que les hablan? Incluso saben que actualmente están estudiando en el estudio del libro, de las reuniones, un libro para niños. Es parecido a las historias bíblicas, ¿no? Ajá. Algo así también como con historias. Pues así los quieren tener. Entonces la pregunta es, ¿por qué el cuerpo gobernante dejó de publicar la edición de estudio normal? ¿Y cuál es la intención que está detrás de ellos para empezar a dar información infantil a sus adeptos? Yo creo que eso es algo que fácilmente cualquiera de nosotros puede entender, la razón por la que están actuando así. No solamente, bueno, esta es una prueba, ¿no?, de lo que están haciendo en las publicaciones, pero no solamente lo están haciendo aquí, sino también en sus discursos. La forma como se dirigen a los de la organización, a los testigos de Jehová, los ejemplos que ponen, ejemplos que tú usarías para quererle explicar a un niño. Observa, o más bien, escucha este. Ahora bien, alguien podría decir, sí, pero es que a veces durante esos 100 años ha habido ocasiones en las que se han entusiasmado con ciertas fechas, pero el fin no vino. Bueno, imagínense que tienen un perro guardián y se pone a ladrar una noche, y cuando se levantan a ver qué pasa, no ven nada raro. ¿Le dispararían al perro? Si el perro solo ha hecho lo que se espera que haga un perro. ¿Cómo ves eso? O sea, con un chiste resuelven sus problemas doctrinales. Sí. O sea, esa es la profundidad de su pensamiento. Sí, y es la profundidad de pensamiento que están metiéndole en la cabeza a los testigos de Jehová. Ay, cómo le voy a disparar al perro? ¿Cómo me voy a enojar con el cuerpo gobernante? Así, ejemplos que usarías en un niño. Este fue un fragmento de el discurso que dio Jeffrey Jackson para justificar los cambios. Así que además es una falacia lógica, una falsa analogía. O sea, están queriendo comparar una cosa con otra que no tiene punto de comparación. Pero bueno, así es el nivel intelectual de Jeffrey Jackson. Ujú. Ahora, ve el nivel intelectual y cómo quiere tratar como tontos Stephen Lett, el muecas. Imaginen que los ancianos deciden pintar el exterior del Salón del Reino y les dan a todos los publicadores unas brochas así de pequeñitas para pintar las paredes. ¿Qué podría suceder? Tal vez los publicadores se enojen con los ancianos y digan, «Pero ¿cómo se les ocurre pedirnos que pintemos el salón con estas brochitas?» Entonces algunos podrían ponerse a hacer campaña para que les den a todos unas brochas más grandes. ¿A qué llevaría todo esto? A que hubiera divisiones en la congregación. El salón jamás se pintaría. Jehová estaría sumamente triste y Satanás se pondría muy contento. En cambio, ¿qué pasaría si todos apoyaran con humildad a los ancianos? Podrían decir, no hay nada en la Biblia que diga que no podemos pintar con brochitas. ¡Qué estúpido! Es que sus conclusiones demuestran que él está fuera de la realidad como sus ojos. O sea, porque Desorbitada su mente, como sus ojos. Porque lo que podría suceder era que los publicadores van con los ancianos, les dicen, oye, ¿cómo se les ocurre que pintemos con estas brochas? Y lo lógico es que los ancianos digan, tienen razón, no podemos hacer eso, compramos otras. ¿Cómo los vamos a poner a hacer tanto esfuerzo cuando puede ser más fácil? Exacto. Entonces, lo que él está fomentando es que los ancianos, no importa la tontería que manden, obedézcanlo. Y los ancianos desde esa posición o ese permiso que les dan, entonces, pues está bien. A mí me tienen que obedecer y yo no tengo que reflexionar 2 o 3 veces, ni escuchar sus argumentos, porque nadie tiene que hacerme cambiar mi postura. Ujú. Ahora, también en su ejemplo dice que jamás se pintaría el Salón de Reino. Hay como 4, 7 u 8 escenarios posibles donde sí podría pintarse el Salón de Reino, incluso si usaran pinceles, ¿no? O sea, bueno, yo también estoy llevando al absurdo su argumento, pero bueno, así de infantil
es su argumentación. Sí, porque una persona que tiene 2 dedos de frente diría qué tontería. Pero un testigo de Jehová completamente adoctrinado, que está todas las semanas estudiando artículos que están diseñados pues, para un niño de 5 años, pues obviamente escucha esto y su mente se adapta. Ese es el problema, que nuestra mente se adapta a lo que estamos escuchando todos los días, a esa repetición constante de ejemplos tontos, de, a ver, Juanito tenía 3 manzanas y después le dieron otras 2. ¿Cuántas son? Así se escuchan los razonamientos que utiliza el cuerpo gobernante en sus discursos, en sus revistas y en todo. A esa es la infantilización a la que nos estamos refiriendo, que es una estrategia que ha utilizado la organización para controlar a las personas e impedir pues el razonamiento lógico de dónde están parados, qué están estudiando, qué están haciendo con sus familias, qué decisiones tan tontas están tomando, y ellos no lo ven. Y además del fondo, aunque ya lo dijimos, hicimos un poquito de referencia, también es la forma. O sea, me vuelvo unos pasos atrás para Jeffrey Jackson. Suena como un comediante. O sea, está haciendo stand-up, ¿verdad? Sí. Que ahora es la comedia de moda. Está haciendo un stand-up en sus gestos, en cómo mueve su cuerpo, cuando hace ese tipo de afirmaciones, porque no es la única. Las risitas de fondo. Las risitas de fondo, exactamente. Y él, como un comediante, como un payasito, está diciéndoles, con chistes resuelve todo. Con chistes ya, cálmense, no se preocupen. Bueno, qué bueno fuera que con un chiste se resolvieran todos los problemas que tienen los testigos de Jehová. Y lo mismo pasa con Stephen Lett. La forma en la que habla, que desde mi punto de vista es una actuación, porque ves que hay por ahí un video donde él está hablando normal, como cualquier persona se expresa, pero cuando él da discursos, tiene una forma de expresarse en sus gestos, en el habla, en el tono, en el ritmo, en todo lo que es la comunicación y el lenguaje, que es como si le estuviera hablando a niñitos. Y entonces el testigo de Jehová pues termina estando en esa posición, como un niñito que simplemente le dicen, a ver, pon la mano y te pego, órale, ya, vete para allá y obedece. O sea, que además ni siquiera... Pero porque soy tu madre. ¿Por qué los tengo que obedecer? Porque somos el cuerpo gobernante. Sí, no, y no estoy aquí diciendo que hay que pegar a los niñitos, ¿no? Pero no, para nada. Estoy poniendo solo un ejemplo, ¿verdad? Que algunas madres así lo han hecho con los pequeñitos. Sí. Pero es lo mismo que le están haciendo al testigo. Sí. Y eso no le permite avanzar, no le permite, como diría la Biblia, alcanzar una estatura plena, ¿no? Volverlo completamente competente. Ellos están yendo en contra de desarrollar esa madurez. Les quieren seguir dando leche y caduca, para variar. Ahora la evidencia 3. Chécate este último audio. Voy a aprovechar para hablar de un tema espinoso. ¿A qué me refiero? Quizá algunos de nosotros, en el pasado, no voy a decir nombres, algunos de nosotros hemos dicho, ¿sabes? Ese familiar mío que no es testigo, ojalá se muera antes de la gran tribulación. Ajaja, sabemos que lo han dicho. Sí, porque si se muere antes de la gran tribulación, a lo mejor resucita. Pero después... Pero pensemos un poquito. ¿Debería depender la salvación eterna de alguien del momento en el que se muere? O más bien, de la clase de persona que es. Si cambian de opinión y se unen a nosotros, ¿nos molestará eso? No sabemos lo que va a pasar. ¡Ay, qué gracioso! Fíjate a qué grado de angustia emocional ha llevado la enseñanza de la JW a sus adeptos, que muchos o algunos, no sé cuántos, han llegado a pensar lo que Jeffrey Jackson está diciendo. Y debe de ser muchos para que fuera una problemática que abordar. Y reírse de eso. O sea, imagínate, una madre en la JW está sufriendo como las que conocemos. O sea, Sí. yo conozco varias madres que sufren dentro de la JW porque piensan que el fin está a un paso y sus hijos no están dentro de la organización.
Entonces, están sufriendo y están llorando. Frecuentemente están en un estado emocional muy triste. Y Jeffrey Jackson viene como... Le faltó su peluca, ¿verdad? De colores. A resolverles el problema. Sí, Con un chiste. sí. O sea, bueno, con bromitas y todo. Y además... En bromitas. En bromitas. Y además apostatando. Claro. Porque ellos les declararon que una vez que iniciara la gran tribulación, las puertas estaban cerradas. Y se los dijeron muchas veces, en discursos y en la atalaya. Y entonces Jeffrey Jackson llega apostatando de la JW diciendo, a ver, pensemos un poquito. ¿A poco nos vamos a enojar si vienen? O sea, eso es lo que debió de pensar antes el testigo, pero no puede pensarlo antes. Tiene que aceptar sin pensar lo que le digan. Y entonces que eso lo lleve a las conclusiones a donde lo lleven. Y en este caso es a desear que murieran sus familiares. Qué chistoso, ¿verdad? Qué situación tan graciosa. Sí, 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 sí. Pero, pues, utilizando este lenguaje, ¿verdad? Como si hablaras con niños. Y yo creo que muchos ni se han dado cuenta de lo que está diciendo el tipo, ¿no? Simplemente dicen, ah, no, pues sí, y ya, eso es todo. Pero las secuelas ahí quedan. Porque aunque quiere resolverlo, la verdad, para resolver ese tipo de angustia mental, pues se requiere terapia y años, ¿no? Ese trauma que cargan los testigos de Jehová del miedo constante del fin, de imaginar a su familia morirse, es algo que no te recuperas por un discursito. Así es el daño tan terrible que están haciéndole a nuestros queridos niños testigos de Jehová de 60 años, ¿verdad? Que ahorita me acordé también cómo la infantilización estaba incluso en eso de la barba. O sea, un hombre barbón, adulto, que llega a su papá y le dice, oye, no te dejo que te dejes la barba. Sí. A ver, ya eres un hombre y te sale la barba y quieres tenerla. No te dejo. Ujú. Y pues no los dejaban. Sí, sí, Como niñitos. las mujeres con vestidito, nada de pantalón porque se les marcan las curvas. Ándale, ándale. Exactamente. Entonces, ese es el efecto de la enseñanza de la organización. Los testigos de Jehová no es que de facto sean menos capaces que cualquier otra persona, sino que el sistema en el que se encuentran los empieza a manipular de esa manera. Pero muchos despiertan y esperemos que con todo lo que se está haciendo en contra de la JW haya más personas que despierten. Sí, así es. Solo quería aquí citar un artículo que tiene que ver con la actuación de las sectas coercitivas, sobre cómo las sectas utilizan esta estrategia. Él dijo, el adepto, al conformarse a los postulados de la secta e identificarse con su líder, obtiene un mayor sentimiento de seguridad a costa de algún grado de infantilización mental y social, que es el artículo de Álvaro Rodríguez Carballeira, la actuación de las sectas coercitivas. Entonces allí dice que a costa de darle su esperanza, su confianza al líder y a la secta, en cambio recibe un grado de infantilización. Sí. Pues bueno, así están las cosas. Espero que pues hayan disfrutado este podcast. Chequen la información, chequen los estudios, los artículos de la Atalaya. Si pueden mostrárselos a alguien que conozcan, que es testigo de Jehová, y decirle, mira la información. Te están dando la revista diseñada para niños y crees que es alimento espiritual apropiado para tu edad. Pero bueno, pues un saludo a todos. Espero échense un cafecito, un whisky. Ya saben, tienen la autorización del tío Morris para hacerlo. Y pues nos estamos saludando en un próximo podcast. Por cierto, queríamos comentarles que el próximo vamos a tocar un tema un poquito más delicado, más escabroso. ¿Verdad que sí? Sí, tiene que ver con cómo la organización, por medio de sus políticas en el abuso de menores, fue responsable del abuso de muchos menores dentro de su organización. Ya sé que muchos de ustedes conocen este tema, pero vamos a revelarles una carta que fue enviada
a la organización, al departamento de servicio, así como también a algunos miembros del cuerpo gobernante, con la argumentación de por qué la organización estaba siendo culpable. Entonces, pues nos vamos a poner serios el próximo episodio. Esto fue... Archivos Ocultos JW. Saludos.